quiero que sepan de que no fue fácil salir de ahí, como dice las Escrituras, sacudirme los pies y empezar de nuevo. Pero cuando la Escritura dice, sacúdanse los pies y sigan, no quiere decir, si lo rechazan en la primera casa, regrésense de donde vinieron. Las Escrituras dicen que si no te reciben y no quieren escucharte, salte de la casa, sacúdete los pies y sigue a la siguiente. No dice, si los 5 que vas a invitar no te aceptaron, give up. No dice eso, sino que tienes que seguir y no enfocarte en lo que te han dicho. Es increíble poder sentir la presencia del Señor y sobre todo que somos seres humanos que nos gusta ver con nuestros propios ojos. Y qué más loco que todos nosotros somos cristianos y creemos en Él a pesar que no lo hemos visto, pero creemos que tarde o temprano va a regresar por todos nosotros y nos vamos a ir al cielo a adorar al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes saben de que cuando lleguemos al cielo vamos a exaltar al Señor. Yo sé que muchos de ustedes creen, Marvin, nosotros vamos a llegar y ya me dijeron que hay calles de oro y mar de cristal y lo que yo deseo es ir a caminar a las calles de oro. Mas no saben de que nosotros vamos a ir a tributar al Señor. Y este espacio, como los domingos de hoy, es práctica para lo que vamos a estar haciendo en el cielo. What's up? Ahora, vaya preparándose. Vamos a leer las Escrituras en Mateo 10. Pero antes que empecemos a leer en Mateo 10, vamos a hacer un previo de lo que la pastora Jackie estuvo hablando anteriormente. El domingo anterior, la pastora Jackie nos enseñó y nos dio 3 puntos importantes del capítulo 10. Y qué increíble suena el micrófono, ¿eh? Ella nos habló de 3 instrucciones que Jesús le dio a los discípulos. La primera instrucción que Jackie nos enseñó fue que Jesús le dijo a los discípulos que predicaran que el reino del Señor ya estaba cerca. Y por lo general nosotros creemos que predicar el reino del Señor uno necesita saber la palabra. Uno dice, bro, ¿cómo es posible que yo voy a predicar del evangelio si yo no sé qué es Génesis y no sé qué es Apocalipsis? Pero ya que nos enseñaba que también es muy importante aprender la palabra, pero también con que solo que el Señor hable de lo que ha hecho sobre ti es suficiente para que la gente pueda aprender y pueda creer también de Él. Si no es así, le vamos a preguntar a Oscar más a rato. También Jackie nos enseñó que cuando hacemos caso al Señor, tenemos que creer que Dios nos va a mandar a orar por alguien, y es muy importante creer y ser obedientes y creer que Él nos va a dar las palabras y el poder para poder orar por alguien. Y por lo general uno dice, siento ganas, siento una intención de orar por alguien, pero siento que cuando oro me desconcentro, siento que lo que digo no tiene sentido. Pero cuando uno usa la palabra y cree en la palabra obediencia, Dios te va a dar las palabras y te va a dar el poder para llevar a cabo esa asignación. Y por último, la pastora Jackie nos enseñó que confiáramos que Dios nos va a dar el sustento. Y esta es una situación bien personal para mí, porque por lo general yo considero que todos nosotros tenemos un buen corazón. I mean, we're trying to go to church, man. Y estamos tratando de ser cristianos o discípulos. Pero a veces cuando uno invierte tiempo en la iglesia, uno está diezmando, uno está ofrendando, está sirviendo y está amando a nuestros enemigos, a pesar que nos cuesta. Muchas veces nuestras situaciones financieras o cosas tangibles decaen y perdemos la identidad o perdemos la visión y decimos, bueno, está difícil la cosa, me voy a agarrar otro full time, y ya tengo 2 full times, y nos desenfocamos de buscar de Dios. Y la pastora nos enseña que es muy importante creer que Dios nos va a dar nuestro sustento. Y muchas veces yo sí creo que mientras usted sirva, mientras usted ame, mientras usted diezme, mientras usted ofrende, Dios nos va a dar el sustento. Pero a veces nosotros, pasó una semana o pasó 2 semanas o pasó 3 semanas y uno dice, bueno, estoy creyendo lo que el pastor Marvin dice, pero el Señor no viene. Listo, me voy. Y quizás en la 4ª semana Dios te iba a empezar a bendecir, pero muchas veces nosotros nos desenfocamos y nos preocupamos y terminamos tomando acción. Ahora, para los que ya tienen listo, en Mateo capítulo 10, y vamos a leer del verso 12 al 14, y en esta mañana he titulado este mensaje cuando nos rechazan.
Y la palabra rechazo es una palabra hermosa. A muchos de nosotros, de los que están aquí, en algún momento nos han rechazado, y Oliver está a mi favor. A muchos de nosotros nos han rechazado en la vida, pero también es importante reconocer que nosotros hemos rechazado a otros. Porque a veces nosotros predicamos de cómo nosotros hemos sido rechazados, pero no evaluamos cómo nosotros también podemos rechazar a otros. Y la palabra de Dios dice en Mateo 10, vamos a leer el 12 hasta el 14, y dice así: cuando entren a esa casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que viven en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o a escucharlos, salgan del lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio, Señor, porque nos permitís adorarte. Te adoramos a través de nuestro servicio y te adoramos a través con nuestro cuerpo, Señor. Gracias porque nos hablas a través de la palabra, Señor. Permítenos poder escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros, pero sobre todo retenerlo y ponerlo en práctica, Espíritu Santo. Te pido que cada una de las personas que están aquí, Señor, puedan retener la información de los 15 o 20 minutos que vamos a conversar, Señor. Y que cada día nuestro ser pueda hablar de las cosas que tú estás haciendo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana me gustaría hablar de algo muy importante que Jesús experimentó, pero sobre todo los discípulos. Si vemos en el versículo que leímos en Mateo 10, encontramos que a pesar que Jesús les dio las indicaciones, les dio el poder a los discípulos, también les advirtió de cosas que podían suceder durante la jornada. Les dijo: vayan de dos en dos, les doy el poder, estas son las instrucciones, pero también les voy a dejar saber que van a suceder cosas. No va a ser fácil, no crean de que todo el mundo les va a decir: bienvenidos, entren a mi casa, ¿quieren algo de tomar? No iba a ser fácil. Como hemos estado estudiando Lucas 10 y Mateo 10 los domingos, podemos ver cómo Jesús mandó a sus discípulos a diferentes ciudades a donde Él ya había hecho milagros, y aún así personas rechazaron las buenas nuevas. El rechazo era algo que, así como Jesús estuvo expuesto, también los discípulos, y quiero que sepa, iglesia amada, que usted no es la excepción. Si Jesús fue rechazado, si los discípulos fueron rechazados, nosotros también vamos a ser rechazados. No es fácil. No es fácil tener todas las intenciones de ir y predicar las buenas nuevas a alguien. Escuchan al pastor, a la pastora, todo el mundo habla de predicar, de evangelizar, y no es fácil tener las intenciones. ¿Sabe cómo cuando uno se levanta bien positivo ese domingo, ora y dice: hoy voy a predicarle a mi primo? Y tenés todas las buenas intenciones. Querés dejarle saber de que hay una morada que va a durar para siempre, que alguien que nos ama, alguien que murió en la cruz, y esa persona ese día te salió, que te analizó y te dijo: vos no sos ni cristiano y salite de mi casa, y te rechazó. Posiblemente muchos de ustedes van a experimentar el rechazo cuando hablen de las buenas nuevas. Recuerden que les dimos un ticket y tienen que compartir e invitar a 5 personas a la iglesia para cuando hagamos el lanzamiento de la iglesia, que es en abril 9. Pero quiero que sepan que esas 5 personas que posiblemente ustedes inviten, posiblemente algunas de esas personas los van a rechazar. Peor si ya conocen su pasado, los van a rechazar. Y peor aún, que tal vez de esas 5 personas, los que han tomado el pacto y el reto, posiblemente las 5 personas lo rechacen. Los comentaristas bíblicos dicen que las personas que no reciban las buenas nuevas realmente no pertenecen al pueblo de Israel, y que también si el pueblo, oiga bien, de Sodoma y Gomorra hubiese escuchado estas noticias y hubieran visto los milagros, ellos sí se hubieran arrepentido. ¿Qué quiere decir esto?
¿Sabe cómo han hablado de Sodoma y de Gomorra, que era tremenda esa ciudad? Los comentaristas bíblicos dicen de que si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado y visto los milagros, esa ciudad sí se hubiera arrepentido. No es fácil ser rechazado, iglesia amada, y es muy importante entender de que les estamos enseñando lo que la Biblia dice de ir y predicar el evangelio, pero no va a ser fácil ser rechazado. Yo en lo personal fui rechazado. Ustedes me ven predicando aquí, me paro y estoy gritando enfrente de ustedes, pero yo por 9 años fui rechazado en una iglesia donde el pastor por algún motivo no creía en mí. Quizás porque cuando estaba más joven hablaba mucho, hablaba demasiado, y pues él me categorizó quizás a mis 11, a mis 18 años, me dijo: este tipo es loco, nunca más le voy a dar una oportunidad. Y siempre me rechazó. Yo trabajaba en la iglesia y trataba de agradarle y agarrar su aprobación, pero nunca me hacía caso. Cuando íbamos a reuniones, cada vez que íbamos a reuniones, él siempre se ponía a textear cuando yo hablaba. Yo dije, quizás es un texto del Salvador, ¿sabe cómo uno dice? Una llamada de larga distancia, ¿no? Cada vez que íbamos a las reuniones, él se ponía a textear y me decía, ajá, seguí. Él no quería ni voltearme a ver a la cara. Y me recuerdo que también viví por 9 años en donde él solo se refería a mi esposa, pero nunca se refería a mí. Cada vez que íbamos a hacer algo o necesitaba hablar de algo, siempre se refería a mi esposa, pero nunca se refería a mí. Y qué manera de ser rechazado por 9 años, ¿no? Quiero que sepan de que no fue fácil salir de ahí, como dice las Escrituras, sacudirme los pies y empezar de nuevo. Pero cuando la Escritura dice, sacúdanse los pies y sigan, no quiere decir, si lo rechazan en la primera casa, regrésense de donde vinieron. Las Escrituras dicen que si no te reciben y no quieren escucharte, salte de la casa, sacúdete los pies y sigue a la siguiente. No dice, si los 5 que vas a invitar no te aceptaron, give up. No dice eso, sino que tienes que seguir y no enfocarte en lo que te han dicho. ¿Alguno de ustedes, Espíritu Santo, ha experimentado rechazo? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué te ha hecho sentir el rechazo? ¿Te hizo sentir enojo? ¿Were you mad? ¿Decepción? Perdiste la fe en la humanidad, ¿no? ¿Angustia? ¿Qué te hizo sentir el rechazo? Rejection. ¿Te sentiste menos? ¿Te sentiste tristes? Y si el rechazo vino de alguien que amabas mucho, ¿te sentiste como que no había propósito de vivir? ¿Qué fue lo que sentiste? Ahora, vámonos más adentro. ¿Por quién usted en algún momento ha sido rechazado? ¿Usted ha sido rechazado por sus padres? ¿Por su mamá, por su papá? ¿Por ese señor y esa señora que lo cuidó, que la vistió, que lo peinaba y de repente lo rechazó? You're like, man, this sucks, man, my parents. ¿O quién lo rechazó usted? ¿Sus amigos? Porque tenía amigos con los que tomaba constantemente y era fiesta y fiesta, y de repente dice, bro, está calidad esto, pero creo que hay un mayor propósito en mi vida. Me voy a alejar un poco y voy a empezar a asistir a la iglesia. Y los amigos dicen, you know what, bro? You're weird, bro. ¿Fuiste rechazado por tus amigos ahora? No, es que el cristiano, el hermanito, son las frases que se utilizan, ¿no? ¿Fueron tus amigos los que te han rechazado? ¿O tus padres? ¿O fue tu comunidad? ¿Tu comunidad te rechazó? Simplemente porque era diferente. Te rechazó y sentí eso adentro. Y a veces no les gusta hablar eso, ¿no? You're like, ¿cómo lo explico? O tal vez tú mismo te autorrechazas. Y usted dice, Marvin, pero qué, bro, what do you mean by yo mismo me rechazo? I don't fit in, bro. No, es que ese grupo no me conocen, yo soy diferente.
Bro, vamos a tal lugar. No, 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 es que ahí, para ir ahí. Y uno mismo autorrechaza las oportunidades. Quiero que sepa en esta mañana, Espíritu Santo, de que todo mundo te puede rechazar. Tus padres te pueden rechazar, tus amigos te pueden rechazar, tu comunidad entera te puede rechazar, la iglesia te puede rechazar. Pero quiero que sepas que hay alguien que nunca te va a rechazar. Y él se llama Jesús de Nazaret. El creador que te dio la vida, te ama y nunca te rechazará y está con sus brazos abiertos. A pesar de tus errores y a pesar de tus fallas. Él sabe cuántas veces hemos prometido y le hemos jurado al Señor y hemos hecho un pacto, como todo típico ser humano. Hoy te prometo, Señor. Y el Señor dice, será Pedro. Pero a pesar que le fallamos al Señor y a pesar que cometemos errores, Él siempre está con los brazos abiertos. Y Él dice en esta mañana de que a pesar de todo eso, Él siempre te estará esperando. Mira lo que dice Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y muchas veces dice uno, Marvin, esas frases bíblicas son fáciles de vivirlas, bro. Son fáciles de decirlas. No es fácil superar un rechazo. Y ciertos rechazos necesitan hasta ir a terapia. Porque como todo ser humano, nosotros deseamos una aceptación. Y como todo ser humano, creemos de que, wow, el pastor dijo que saliéramos y predicáramos las buenas nuevas y que habláramos de la segunda venida. Y cuando vaya al mercadito central y me agarre mi elote, todo el mundo me va a decir, ay sí, gracias por la bendición. Mas Jesús y los apóstoles vivieron rechazo. Unos decían que sí, otros decían que no. Igualmente nosotros vamos a vivir eso, pero lo importante es entender de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ser obedientes y compartir como discípulos las buenas nuevas de salvación. También cuando prediquemos la palabra de Dios a alguien que nos rechaza, quiero que sepa, iglesia amada, que nunca olviden esto. Cuando vayan a hacer, no sé cuántos ya hicieron los 5 del ticket. Sé que algunos quizás no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero quiero que sepan 3 cosas muy importantes. No todos los que usted va a evangelizar, y la palabra evangelizar a veces suena muy fuerte, suena como que Marvin, para evangelizar yo necesito saber Génesis y Apocalipsis. Solo hable de su historia, hable de lo que Jesús ha hecho en usted. Cuando evangelice y hable las buenas nuevas, quiero que sepa que no todo mundo tiene el corazón de Israel. ¿Y qué significa eso? De que todo mundo puede decir soy cristiano de boca, pero no todo mundo tiene el corazón de un cristiano. Y te vas a dar cuenta que hay personas que han asistido a la iglesia y uno dice, el pueblo de Israel primero, voy a ir donde ese bro que iba a la iglesia en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México. Y cuando te das cuenta que ese tipo no tenía el corazón de Israel, no lo tomes personal. You move on, dice la palabra. También quiero que sepas que cuando te rechacen las buenas nuevas, no te están rechazando a ti, sino que están rechazando a Jesús. Y por último, cuando esto suceda, iglesia, que va a suceder, a uno les va a suceder más temprano que a otros, y a uno nunca les va a suceder porque no quieren compartir el evangelio. Cuando esto suceda, la palabra dice, sacúdete tus pies, sal de la casa y sigue a otra casa. Mateo 5:10 y el 11 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente
por causa de mí. Y esa es la mayor bendición que nos da Jesús en esta mañana. Vas a predicar el evangelio de Dios. Vas a ser rechazado. Y duele. Unos días vamos a llorar. Unos días los vamos a sentir decepcionados. Hay unos días que quisieras decirle al Señor que mandara fuego o que sucediera algún diluvio. Pero lo importante es intentarlo y volverlo a hacer. Y en en Mateo, lo que acabo de leer, de 5 al 10, es una bienaventuranza, porque a pesar que vayas predicando el evangelio y vayas compartiendo del Señor, you are going to suffer. Y el rechazo es una de las cosas más difíciles que hay. Pero las bienaventuranzas dicen de que hay algo para ti. A pesar de eso, el Señor te va a bendecir. El Señor no es una persona que dice, mi hija o mi hijo está predicando mi evangelio y está sufriendo predicando mi evangelio y sufriendo predicando mi evangelio y sufriendo. El Señor es una persona que sabe que vamos a ser rechazados, pero hay algo mucho más especial para nosotros a pesar de eso. Jesús no es una persona de que ve que está sufriendo y dice, lo voy a dejar que sufre. Al final de tu carrera, al final de que vengas predicando el evangelio con tus primos, con tus tíos, con tus papás, con quien sea, al final hay algo preparado para cada uno de nosotros que hicimos su obra. Así que, iglesia amada, antes de finalizar, quiero que sepan que el enemigo a veces utiliza tácticas y utiliza cosas y muchas veces utiliza personas que nosotros amamos para ser rechazados, y cuando somos rechazados ya no hacemos lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Y no permitas en esta mañana que eso te prohíba de ser un mejor cristiano. No permitas que eso te prohíba de predicar el evangelio, y no permitas que eso te destruya. Fuiste diseñado y fuiste permitido venir a esta tierra para predicar las buenas nuevas del Señor, y tú no estás solo, sino que vas con alguien que te va a preparar el camino, y cuando te rechacen también te va a consolar.